Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos en una partecita, una sección en que se desarrolla sobre la intervención aquí dentro de la historia de la salvación de Dios en la vida de José y toda la familia, ¿verdad? José, hijo de Jacob, y toda la familia. Los versículos 9 hasta el 16. Los patriarcas, dice, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y nuestros padres no tenían qué comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró del origen de José. Este mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquem. Bueno, aquí hay algunos datos muy interesantes, ¿verdad? Como yo les decía anteriormente, que no es que aparece en todas partes, ¿verdad?, de la Biblia. Pero sin embargo, en este discurso de Esteban, nosotros lo encontramos. Vamos a ir mirando un poco. Primero, justamente decíamos eso de envidia, aquí nos hace, pero decíamos, insistíamos cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. Después también estábamos comparando José, vendido por sus hermanos, Dios que lo va a restablecer y va a ser el que va a salvar después al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Así también, entonces, en una forma análoga, como después se le aplica nada más y nada menos, y esto es lo que le interesa al autor sagrado del Nuevo Testamento, la figura de Jesús. José, Jesús, sus hermanos, hijos de Jacob,
sus hermanos, y justamente aquí está todo el Sanedrín, el judaísmo, ¿entienden? Con el cristianismo. Bueno, después hay otro elemento también que se subraya aquí, que es el sepulcro a precio de dinero que compró, ¿verdad? Abraham. Aquí aparece algo muy importante, el sepulcro que Abraham lo había comprado. ¿Por qué? Aquí nosotros encontramos este aspecto y el hecho de que lo llevaron, dice, fueron trasladados a Siquén y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquén. Por aquí el primer elemento es la tierra, pero que no fue simplemente donada o regalada, que luego fue o invadida o saqueada, no. Abraham, y eso nos cuenta muy bien, compró, ¿verdad?, esa tierra. Abraham lo tiene, pero porque él lo había comprado, y te dice luego por eso, y se subraya, había comprado por una suma de dinero. Había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor. Bueno, hasta aquí todo bien, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste? Porque Emor también en un momento, él decía que él le quería hasta como que dar nomás a Abraham. No, tú eres una persona muy importante, tú eres una persona que está aquí, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que yo te voy a vender esto? No puede ser. En fin, todo esto se va presentando de esta manera, ¿verdad? Cuando muere la esposa de Abraham, Sara, entonces y lo va a enterrar, entonces él necesita, dice, de un lugar donde pueda poner a su esposa. Y así se presenta, le alaba luego a Emor y toda la familia, le alaba y le dice, no, como el príncipe aquí, eres una persona muy importante. Pero al final se insiste, y Abraham insiste y le dice, no, yo te lo voy a pagar. ¿Qué significa esto? Esto significa que verdaderamente esa tierra no es que nosotros la conseguimos así nomás gratis, porque en el fondo nosotros la hemos adquirido, nosotros la hemos comprado y esa tierra nos pertenece. Por otra parte también, recordemos que el hecho de la sepultura en la cultura oriental y bíblica, tenemos que entender esto, porque si no muchas veces no entendemos el hecho de sepultar a alguien en un lugar por el hecho de que estén ahí sus restos, los huesos de esa persona que descansa, esa tierra me pertenece, esa tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros antepasados, aquí quedaron sepultados. Por eso que la tierra siempre tuvo una importancia esencial y fundamental, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Biblia, eso lo vemos continuamente. Y uno de estos elementos que le da autoridad para decir que esta tierra me pertenece es justamente allí donde están los restos de los antepasados. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te
De España, Italia, Inglaterra o Brasil, cientos de turistas se han aglomerado estos días en la Plaza de San Pedro. El motivo, contemplar el Belén y el árbol que ha puesto el Vaticano para celebrar la Navidad. È stato un regalo per noi che siamo venuti dal Brasile e trovare questa cosa bellissima qua. Hombre, desde luego estar aquí en Navidades a mí me parece una maravilla. Esta ciudad es preciosa, es que da igual la calle en la que estés, que todo es precioso. Sì, bellissimo, sono venuta apposta proprio dalla Sicilia per venire a vederlo. It's my first time here in Italy, so I'm really enjoying it being here during Christmas time. It's really nice to see all the lights across the city and all the Christmas decorations. Justo debajo del obelisco se encuentra el Belén, procedente de los Alpes italianos. La particularidad de que esté tallado en su totalidad a mano ha llamado mucho la atención de los visitantes. Lo mismo ha pasado con el árbol, del que destacan el espectáculo de luces y el origen de sus adornos. Pues me parece precioso porque he visto que es de madera y por lo que me han contado además está tallado a mano, o sea que me parece increíble y es que tiene unos detalles increíbles, es precioso. En el árbol, precioso, además que por lo que nos hemos ido enterando es natural, aunque lo han colocado aquí, y que los adornos lo hayan hecho personas de un centro psiquiátrico y personas mayores, pues eso también te llama la atención. Yes, it's really, really pretty. I love all the lights and all the different colours on it. It's really nice Christmas spirit here in the Vatican City. Tras 2 años marcados por el coronavirus, todos ellos agradecen la vuelta a la normalidad. Alguno incluso ha venido al Vaticano a dar gracias por ello. Per questo che siamo venuti in Italia, perché anche in Brasile è stato un tempo bruttissimo e siamo venuti qua per ringraziare qui al Vaticano. È un bene prezioso che abbiamo ritrovato, è proprio un bene prezioso che avevamo perduto e che magari prima non ci rendevamo conto, mentre adesso capiamo l'importanza di respirare liberi. Si sta benissimo, meglio, si rinasce, si rivive. Vero Maria? Sì. Diglielo anche tu. Si sta bene, si va in giro, anche la mia zia è venuta dalla Sicilia. Muchos dicen que la pandemia les ha hecho redescubrir la belleza de hacer cosas sencillas como salir a la calle a contemplar los adornos navideños en familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. De los versículos que nosotros decíamos 17 al 22. Es la primera parte de la vida de Moisés, que hace en su discurso Esteban, Ñande Mandu Águena, que el autor sagrado en realidad de Hechos de los Apóstoles, lo que está haciendo Lucas aquí, es hacer una síntesis, porque tenemos una síntesis con los elementos esenciales y fundamentales. Algunos hechos incluso que no es que encontramos simplemente en todos los libros o en cualquiera de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino que Hechos de los Apóstoles, haciendo una síntesis teológica, una síntesis de historia de la salvación, nos va mostrando poco a poco cómo Dios va actuando. Y todos los pasajes que son pasajes básicos, pasajes fundamentales, fundamento que le da entonces esa columna vertebral para que entendamos cómo Dios actúa en nuestra vida. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Bueno, esto entonces lo que va sucediendo, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Decía, ese rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestro padre. Esto que nos va contando el libro, sobre todo el libro del Éxodo también. Si nosotros miramos, nos va narrando esa historia, va retomando de nuevo. Esteban lo que quiere es
ubicar a la iglesia, ubicar a esta comunidad cristiana, que tiene confrontaciones directas, hablando desde un aspecto histórico con el judaísmo. Entonces, como que están queriendo decir, no, pero la peruana tiene religión pajú que no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Entonces, ella continuamente, Hechos de los Apóstoles nos presentan en los discursos historias que resumen la misma historia de la salvación, cómo Dios fue actuando. Y justamente nos está trayendo desde el Antiguo Testamento. Nos va mostrando en el Antiguo Testamento este camino, ¿verdad? Y entonces, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Primera cosita, te quiere mostrar que es un accionar de Dios. Primero, el autor sagrado, el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, y ponañande, hoy cual caseñande, con amba con hoy cual da hoy coreinte, lleva peixe ocente, no, con amba con hoy ñande yara, hoy postaro vive, porque el Señor quiso, porque el Señor entonces lo tenía dentro de su plan de salvación, y entonces es un querer de Dios. Cuando nace Moisés, entonces, esto le fue agradable a Dios. Entra dentro del plan de Dios. Va a utilizar esto como camino de salvación. Moisés también era como Jesús, ¿verdad? En que fue favorecido por Dios desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Entonces Dios, que pone su mirada sobre Moisés y lo va a preservar justamente de su niñez. Porque ya tengo ya poner adentro de esa historia. Éxodo decía, como iniciamos diciendo también, que el faraón, un faraón que no conoció a José, y extraño lento, ¿verdad? Porque José era tan famoso, José que había salvado verdaderamente a Egipto. Más todavía los egipcios que tenían los anales, vamos a decirle así, los archivos, allí. Y estudió su forma, güey, normalmente entonces estaban demasiado bien enterados. Pero en fin, dentro de la historia es muy importante darnos a entender lo que va a suceder posteriormente, porque Israel después irá a la esclavitud. Eso es para no decir, ese pico la y malagradecido y te digo, ese pico la José lleva. Algo la vuelvo a cuello algo la o salvar a cuello yo y pues se nos pone de esa situación tan terrible en que se estaba encontrando Egipto. Sin embargo, les pasa la mano y les saca de esa situación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos acompaña, nos ayuda, nos fortalece. Segunda semana o pa este día la lleva del tiempo de Adviento. Matecoba, ñamañá que peñan de Recobé, ñamañá que peñan de Apetu, yajama página, yaguatama página peñan de Yara o Yerurejay señan de lectura del libro del Eclesiástico. Hoy, capítulo 48, del 1 al 4 y luego del 9 al 11. Surgió Elías, un profeta, como un fuego cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento. Con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar 3 veces fuego. ¡Qué terrible eres, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Así, queridos amigos, la palabra del Señor, desde este hermoso libro, el Eclesiástico, que hace una síntesis de nuestra historia de salvación. Algo aveñan de Yahuereco a Elías, justamente Elí-Ya, Yahvé es mi Dios. Upea con la dice la Elías, Elí-Ya, el Dios, Yahvé.
Y entonces nos llama a renovarnos. Al concluir hoy esta segunda semana del tiempo de Adviento, el Señor nos está llamando y nos pone como ejemplo a Elías, terrible, fuerte, como el fuego, dice, como esa tormenta lleva. Opea la ñandeña y contemejinica tu janguaisha, la ñambohueu mimba iga ia, tombohueñan de anga y paya, eoiñan de lleva peñan de yarare nondebe. Pero Elías es el ejemplo maravilloso, porque por una parte es fuerte, nos dice, nos habla sin pelos en la lengua, y por otra parte también entonces nos está mostrando que todo es posible, porque con la fuerza de Dios nosotros podemos cambiar, con la fuerza del Espíritu del Señor nosotros podemos ser muy diferentes. Pidamos esta gracia hoy al concluir esta segunda semana del tiempo de Adviento, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres de todo profeta. Yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos del Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que
se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. El alcalde de Leópoli, Andriy Sadovi, pudo saludar al Papa al terminar la audiencia general y llevarle un mensaje de Ucrania. Me gustaría que el Santo Padre continúe apoyando a Ucrania con esta actitud de decisión que demuestra. El alcalde está trabajando en el proyecto llamado Invencible, cuyo objetivo es construir el mayor centro de rehabilitación en Europa para niños y soldados heridos. Su ciudad se ha convertido en un gran hospital, por eso espera que el Papa apoye este proyecto. Yo querría que el Papa apoye esta iniciativa solidaria. Juntos venceremos. Junto al alcalde estaba el director del Hospital Clínico de Leópolis, Oleg Samchuk, que en realidad es el corazón operativo del proyecto Invencible. Él también saludó al Papa en la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano. El alcalde dice que Francisco dio su bendición al proyecto y está convencido de que el pontífice comprende la situación de Ucrania. Quiere asegurarse de que el Papa siga recibiendo información no manipulada. Sabemos que hay propaganda rusa en toda Europa, por eso intentamos vernos cara a cara con el Santo Padre para que escuche directamente de nosotros lo que de verdad está sucediendo. El alcalde llevó al Papa una cruz con fragmentos de un misil ruso. Espera que Francisco vea detrás de ella un recordatorio del sufrimiento de los ucranianos. Andriy Sadovi espera construir hasta 2 hospitales en 2023, uno para adultos y otro para niños. Señaló que actualmente hay más de 200 niños que han llegado a su ciudad y que necesitan cuidados médicos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles, nosotros miramos un poquitito más adelante, decíamos que hasta el 22, del 17 al 22, nos estaba narrando sobre la historia, el nacimiento, los inicios de Moisés, porque a Moisés se le pone como intercesor. Moisés es entonces el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero primero nos está hablando de su nacimiento, de su misma formación, para decirnos también que Moisés no es cualquier guerrillero, no es cualquier jaguar aireía lleva o guante o pepe y que quiere luchar y liberar simplemente al pueblo, ¿verdad? Sino que hay toda una historia de salvación ya de Yahweh, ¿verdad? Como incluso desde su nacimiento, situaciones imposibles, situaciones difíciles, pero sin embargo donde Dios interviene. Porque miren, el nacimiento primero de Moisés, ¿verdad? Ante un régimen, porque este régimen que tenía en ese momento Egipto, según nos cuenta eso, es que todos los niños que nacían tenían que ser arrojados al río Nilo. Pero en el caso de Moisés, ¿qué pasa? Y bueno, lo tienen un poco oculto, dice, durante 3 meses. Pero después viene toda esta historia. Dicatubei más lleva la huerecoje, pues no más hace, pues no más ñejendu. Ahí catutama lleva y peligroso, utama no más no moaila solamente Moisés, sino que entero vete a ver oye Yucatán, Sijarúa veí y todos los que están escondiendo, ¿verdad? A este niño. Bueno. Y entonces viene toda esa estrategia, o lo que sea. Entonces, a ver, los designios de Dios, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí dice que mientras va en ese río Nilo, la hija del faraón, oye, presenta paitea, lleva situación, la hiponamijangualañan de historia. Y entonces aquí también te muestra otro elemento. El elemento de la formación también de Moisés. Cualquier cebo de vela ni la ñandella yo topago. Moisés hay cualquier cebo de vela. No, aquí Moisés justamente está nada más y nada menos, ¿verdad? Encontrándose. ¿Con quién? Se encuentra nada más que con el faraón. Es la hija del faraón la que la rescata. Es la hija del faraón la que la llevará entonces a su propia casa y la va a tener como hijo. Pero también cómo se van entrelazando los elementos de la formación y de la sangre Yahshua. Porque aquí el autor sagrado nos quiere insistir y decir, bueno, peñaten de bonague, porque la formamos entonces va euerecota de hebraísmo Yahshua Peisha o de judaísmo, va euerecota comitaco. No, incluso se amamanta nada más y nada menos que con su propia madre, porque dice que su hermana, en este caso seguramente que la que nosotros conocemos por el libro del Éxodo, Miriam, ¿verdad? La famosa Miriam, hermana de Moisés, y Aarón también. De Aarón aquí no sabemos nada todavía, ¿verdad? Pero son los hermanos de Moisés. Y Miriam parece que está mirando desde ahí, y si ustedes quieren una nodriza, si ustedes quieren una niñera, llame esta mejor hoy le hice, ¿entienden? Entonces todos estos elementos que aparecen en esta historia,
que parecen historias fantásticas, y ciertamente que son historias, entre comillas, fantásticas, pero con una misión de enseñanza teológica. Porque aquí la teología es mostrarnos y decirnos que las raíces de Moisés continúan siendo muy hebreas, continúan siendo el chupar nada más y nada menos que del seno, ¿verdad?, de la madre, y todas esas cosas nos dan a entender ese crecimiento del niño, ¿verdad? Esa mentalidad. Estos son elementos simbólicos simplemente. Así, al pie de la letra, al estilo protestante, lleva, no. A ver, la hemos cambiado, Upeaco dice otra cosa, por lo menos del sentido simbólico. Upeare coñande ya estudia ponana con estudio con algo era semiótica. Con a palabrita con a semiótica significa el estudio de los símbolos, el estudio de los signos dentro de la Biblia. Y dentro luego de todo lo que significa la simbología, ¿verdad? Porque al final de cuentas nuestro lenguaje siempre es un símbolo. Todo lo que nosotros utilizamos, todo lo que nosotros hablamos del sonido, de la vista, de los gestos, de las palabras, con algo, simbología baitejina. Aupea entonces, a ver esa que se añade también al narrarnos. Las narraciones son un poquitito más complicadas, pero en el fondo, esas narraciones que nosotros vamos haciendo, en el momento de describir lo que nosotros estamos describiendo es un pensamiento, eso que sale, ese deseo. Entonces, por eso es un poquitito más complicado, donde nosotros tenemos que darle interpretación, porque siempre dentro de la semiótica, es decir, en el estudio de los símbolos, en el estudio de los signos, nosotros descubrimos, entendemos e interpretamos cada uno de estos gestos y símbolos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor?
Señor es mi rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantar, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi Salvador. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Te canto, te adoro, oh mi gran Rey, te alabo, te canto, te adoro, mi Salvador. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Hacía 2 años que los habitantes de Roma no podían participar del tradicional homenaje que el Papa realiza a la Inmaculada a causa del coronavirus. Por eso en la Plaza de España se respiraba un ambiente especial, aunque lo que marcó esta visita no fue el hecho de que se hubiera retomado la normalidad, sino el llanto que el Papa no pudo retener al mencionar a la Virgen la guerra en Ucrania. Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Señor. Las palabras que los papas dirigen a la Virgen en la Plaza de España suelen ser de agradecimiento y de súplica. Francisco esperaba poder agradecer a la Virgen María el fin de la guerra. A ella le consagró Rusia y Ucrania el 25 de marzo. Sin embargo, el Papa lamentó que el conflicto no parece que vaya a terminar pronto. Invece, devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Ma in realtà noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti, così come fosti accanto alla croce del tuo figlio. Este homenaje lo realizan los papas desde hace décadas para celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado en el año 1854. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7, versículos 23 al 29. Aquí decíamos que Israel rechaza a Moisés. Israel rechaza en síntesis la propuesta de Dios, porque Ñan digo, que Moisés, ¿qué es lo que está haciendo? Y Moisés es simplemente un intermediario o un intercesor, o Moisés es un pontífice, es decir, un puente entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo. Dios que quiere liberar a su pueblo. Llegará el tiempo en el cual Dios se va a manifestar, o uta lleva, o uta hoy cuando eñan de eña sejan, muayseñan de anila yapitati lleva, anila yapitaba ite yupepe. Entonces, esta es la propuesta que nosotros encontramos. Pero, sin embargo, aquí estamos viendo que no es tanto así, ¿verdad? Porque Moisés quiere ayudar. Moisés se va, primero había matado a un egipcio, y luego ahora se va y le encuentra que entre ellos mismos, 2 israelitas, dice, que se estaban peleando. 2 israelitas que se estaban peleando entre sí. Y entonces Moisés también trató de reconciliarlos, diciéndoles, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño? Le dice ahí. Pero el que maltrataba a su compañero rechazó a Moisés y le dijo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Bueno, aquí entonces nuestra historia de la salvación es un poquitito más corta, ¿verdad? Pero es interesante, esto nos está haciendo un resumen fenomenal de los elementos fundamentales, de los elementos esenciales. Y por eso
decíamos que Israel rechaza a Moisés porque al final tuvo que salir escapando. Él que va y que procura y les dice, ¿qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Ustedes acaso no son hermanos? ¿Por qué se hacen daño? Ustedes son hermanos, queridos amigos. Trató de reconciliarlos, les quiso reconciliar. Ahí ponago yo, ustedes son hermanos. ¿Por qué se hacen daño? Qué interesante, ¿verdad? Cómo Moisés lo siente, cómo Moisés lo vive. Quiere decir que orecojina bebera. Y seguramente, imagínense, todo lo que habrá escuchado también en las tertulias, en los diálogos, en las conversaciones palaciegas. Él que vivía con el faraón, era nieto del faraón. Antes que iba a poner la nieto, pero me hago llega formal la llevo. Y ahí la hija del faraón y todo, con su hermano Cuera, ¿verdad? Estaban todos ahí. Entonces, pero hay un problemita, que cuando él quiere ahora liberar a su pueblo, porque él conoce bien lo que está sucediendo. Aquí sucede algo, por una parte, entre los israelitas, esta es la realidad. Aquí sucede otra cosa, la vida del faraón, del palacio. ¿Quién verdaderamente podría tener? ¿Quién realmente podría tener esto que tiene Moisés, verdad? O sea, vive en estos dos ambientes, tiene cabida en los dos ambientes. En cuanto que los hebreos, acuerdan esclavos, acuerdan para producción. Un egipcio que le estaba maltratando a un hebreo. Entonces quiere decir que la situación estaban oprimidos, como esclavos. Sin embargo, Moisés, que puede tener cabida en los dos ambientes, por una parte que exige y le dice, bueno, al ambiente del faraón o al ambiente de Egipto, bueno, hay que ser humano, no podemos tratar así. Con algo sheruina, con algo yo que cuerina. Ya sabe, ya que nadie ya trataba ahí. Y por otra parte, él también que se considera nada más y nada menos que el nieto, ¿verdad? Y que está ahí en el palacio y que ya se comienza a darle 40 años más gore. Y por otra parte, allá entonces con los hebreos. Aquí no nos cuenta si se iba, le visitaba a su mamá, que esto, que aquello. A veces entienden que siente necesidad, dice, de irse después de repente cuando cumple los 40 años, es decir, la madurez. La madurez en el pensamiento y en el darse cuenta lo que están viviendo sus hermanos. Bueno, queridos amigos, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.